Valoración pasiva de tejidos inertes. Aquí se incluyen movimientos fisiológicos, valoración de tensión ligamentosa, valoración de tensión inespecífica como compresión y tracción axiales, valoración dural, valoración de provocación, tensión neural de miembros superiores. Los tejidos inertes son aquellos que no tienen capacidad intrínseca para contraer o para transportar sangre o impulsos neurológicos, como las superficies articulares, el hueso, la cápsula articular, el ligamento, la bolsa y la dura madre. Los tejidos inertes se valoran con movimientos de arco completo, incluyendo movimientos fisiológicos, valoración de tensión ligamentosa, valoración de movilidad dural, compresión y tracción espinales y presiones vertebrales posteroanteriores. La sensación final. Esta se define como la sensación transmitida al fisioterapeuta al final del arco de movilidad disponible. Proporciona información sobre lo que limita el movimiento. ¿Es normal o anormal? Y si es anormal, ¿de qué se trata? Como primer sensación final, tenemos la capsular, que sus características son que es distendible en grado variable. Un ejemplo normal es la flexión de la muñeca. Una sensación final ósea. Su característica es que es brusca e inquebrantable. Sería un ejemplo normal, una extensión de codo en pronación. La elástica. Su característica es que nos va a dar cierto retroceso. En este caso, el ejemplo normal es la flexión dorsal del tobillo con la rodilla extendida. En resorte, como su nombre no dice, nos va a dar una característica de rebote. En este caso no hay un ejemplo normal en movimientos fisiológicos, pero la valoración con compresión de la columna cervical la produce. Una sensación final cenagosa nos dará características viscosas o de barro. No hay un ejemplo normal. Una sensación final con interposición de tejidos blandos. Su característica es que no nos va a presentar ninguna resistencia. En este caso, un ejemplo normal es la flexión de rodilla, pues nos limitará el contacto de la masa muscular de los isquiotibiales, así como del tríceps crural. En una sensación final mecánica patológica nos va a dar características atascadas. En este caso sería la rueda dentada. Un espasmo. Como sensación final, su característica es que es una respuesta reactiva en dirección opuesta al movimiento. Una sensación final de vacío estará limitada solo por dolor intenso y el reparo del fisioterapeuta a continuar la prueba. A continuación se mencionan sensaciones finales y sus implicaciones normales. Sensación final capsular normal, arco de movilidad normal. Sensación final capsular dura, hipomovilidad de tejido pericapsular por artrosis, adherencias o cicatrices. Sensación final capsular blanda, hipermovilidad o inestabilidad no irritable. Sensación final ósea en la extensión del codo, arco de movilidad normal con extensión del codo en pronación, pero no se puede conseguir otro movimiento. Sensación final cenagosa. Hay hemartrosis y es necesaria la aspiración. Sensación final, espasmo precoz. Trata el origen del espasmo y no el espasmo en sí. A menudo es causado por artritis, desgarro muscular grado 2, fractura cerca de una infección muscular y compresión o inflamación meningia. Sensación final, espasmo tardío causado por hipermovilidad irritable. Sensación final, interposición de tejido blando, normalmente se encuentra solo en la flexión de rodilla. Y otras causas son desarrollo muscular masivo u obesidad. No hay tratamiento. Sensación final elástica. Tono muscular. Habitualmente se puede estirar el músculo, pero el gastrocnemio está diseñado para no permitir el estiramiento de la cápsula, por lo que la flexión dorsal del tobillo con la rodilla extendida debe estar en sensación final de tono muscular.
En otros casos de esta sensación final hay que sospechar hipertonía, sensación final en resorte o rebote. No es normal en los movimientos fisiológicos. Se presenta con trastornos internos como lesión de menisco. Sensación final mecánica patológica siempre será anormal y puede ser dura, ósea o más como un resorte, como en las lesiones intraarticulares. Sensación final vacía. No se alcanza ninguna sensación final porque el fisioterapeuta detiene la prueba por el dolor intenso y sufrimiento que muestra el paciente. Casi siempre se debe a una patología grave de estructuras sin capacidad para provocar espasmo. Músculo lo bastante como para llegar a esa resistencia. En caso de pérdida de arco de movilidad más importante, esto no suele ser un problema, porque el arco no llega al punto en que el músculo es capaz de actuar como barrera pasiva. En consecuencia, el espasmo, la artrosis grave, la subluxación, la fibrosis y cualquier otra causa de acortamiento grave de tejidos se puede sentir sin necesidad de aplicar la misma magnitud de fuerza necesaria en arcos normales o mínimamente reducidos. Cuando existe dolor sin resistencia, se acompaña del trastorno con sensación final vacía, que puede indicar posible patología grave. Si hablamos de un dolor constante, se va a acompañar de un trastorno hiperagudo, que puede indicar patologías como una artritis muy aguda, una fractura que se aclara, así como el cáncer o posibles daños en vísceras. Si hablamos de un dolor que es sentido antes de la resistencia, va a estar acompañado de un trastorno agudo. En este caso sería principalmente la inflamación, que nos va a indicar unas posibles lesiones, así como traumatismos agudos o artritis traumática. Cuando haya dolor con resistencia, va a estar acompañado del trastorno subagudo o también llamado quimiomecánico, que nos va a indicar una posible artritis traumática subaguda. Y por último, si hablamos de que existe un dolor sentido después de la resistencia, o en este caso resistencia sin dolor, va a estar acompañado del trastorno crónico o también llamado mecanoquímico, que nos va a indicar una posible disfunción mecánica. La región del cuello tiene un patrón capsular de limitación por flexión lateral y rotación, con igual limitación bilateral, flexión completa o casi completa y extensión limitada. La articulación esternoclavicular y acromioclavicular tienen un patrón capsular de limitación por dolor en los extremos del arco del hombro. La articulación glenohumeral tiene un patrón capsular de limitación por rotación lateral limitada en su mayor parte, abducción casi limitada y rotación medial menos limitada. La región del codo tiene un patrón capsular de limitación, contando con una mayor limitación de flexión que de extensión, con afectación de pronación y supinación solo en artritis más grave. En la articulación radiocubital inferior, tiene un patrón capsular con arcos completos con dolor en los extremos. En la articulación de la primera carpometacarpiana, tiene un patrón capsular de limitación, de extensión y abducción, pero con flexión completa. En la articulación interfalángica, cuenta con más flexión que extensión. En la región dorsal es casi imposible de determinar, excepto en artritis importantes, al igual que en la zona lumbar. En la región sacroiliaca y sínfisis del pubis y sacrocoxigia, presenta dolor al ejercer tensión sobre la articulación. En la región de la cadera, tiene una limitación franca de flexión, abducción y rotación medial,
ligera limitación de extensión y limitación mínima o nula de aducción y rotación lateral. En la articulación de la rodilla tiene una limitación franca de flexión, ligera limitación de extensión, manteniéndose sin afectación de rotación. En la articulación tibioperonea superior, el dolor aparece cuando la contracción del bíceps tensa la articulación superior. En la articulación tibioperonea inferior hay dolor cuando se tensa la mortaja. En el tobillo, la flexión plantar más que la flexión dorsal si los músculos tienen una longitud normal. En la región talocalcánea hay una limitación del varo hasta que en artritis importantes se fija el valgo. En la mediotarsiana hay limitación de flexión dorsal, flexión plantar, aducción y rotación medial, con aducción y arco completo de rotación lateral. En la primera metatarsofalágica hay limitaciones importantes de extensión y muy leve de flexión. En otras metatarsofalángicas hay una variable habitualmente que tiende a fijarse en extensión con las articulaciones interfalángicas flexionadas, lo que comúnmente se conoce como los dedos en garra.